Muy buenas tardes, Carla, bienvenida. Vamos a iniciar con la clase la primera clase, perdón, de nuestro curso Bases Bíblicas para el Crecimiento Personal. Y esta primera clase se llama Libro de Génesis, que está dividida en dos, ¿sí? Está dividida en dos bloques. Esta primera este primer análisis, ¿sí? Vamos a tener otra clase, la siguiente, que vamos a comprender todavía otros elementos de este libro y de análisis bíblico, pero con una profundidad necesaria para poder encontrar esas perlas que nos pueden ayudar a nosotros a transformar nuestra existencia. Y vamos a partir de una premisa, ¿sí? Y vamos a empezar porque pues es un análisis, es un curso de bases bíblicas para nuestro crecimiento personal. Y vamos a empezar a entender de qué manera está conformado el mundo según el libro de Génesis. Y eso lo podemos encontrar en el capítulo número 1 de Génesis. Y dice, entonces la tierra estaba desolada y vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Y después dice en el versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena y separó Dios entre la luz y la oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios primero creó la oscuridad y después creó la luz, ¿sí? Es decir, primero se creó el mal y después se creó el bien. Ahí estamos en la dualidad. Primero se crea la oscuridad, porque aquí está precisamente en el capítulo 1, desde el primer versículo. La tierra estaba desolada y vacía, la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Y después crea la luz. Entonces, ¿qué dice después? Y vio Dios que era bueno. O sea, después de cada uno de esos elementos que fue creando, según los días, el día 1 se crea la oscuridad, después se crea la luz. Dice, y vio Dios que era bueno. Se crean los reptiles, se crean los peces del mar. Es decir, después vamos a ver todo, qué significa esto. Pero dice, era bueno. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si Dios creó la maldad, quiere decir que también es buena, ¿sí? O sea, se cree el bien y se cree el mal. Y después dice, vio Dios que era buena. Quiere decir que cumple con una función, vaya. Si está ahí, es porque cumple con un cometido muy importante. Entonces vamos a ver cuál es el fundamento que tiene esa parte oscura en nosotros, que está inoculado dentro de nosotros. Vamos a ver cuál es esa función para poder entender todo lo que nos pasa, ¿sí? Entonces, en esta primera clase, el objetivo principal es analizar y comprender nuestro origen divino, para luego encontrar el sentido de nuestra vida y poder contestar las siguientes preguntas. ¿Por qué y para qué estamos aquí? ¿Sí? Después, vamos a ir por partes, ¿no? O sea, después de que Dios creó toda la creación, creó el cielo, creó la tierra, creó todos los elementos, creó los reptiles, los ángeles, los peces, toda la biodiversidad, todo lo que está en este planeta. Y hasta el día sexto creó al ser humano, ¿sí? Entonces, cuando hizo esa creación, nosotros estábamos en una parte diferente, nosotros no estábamos en la tierra. Nuestra presencia en la tierra se debe después, y esto para contestar esta pregunta, se debe después de que comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero como muchos seguramente se preguntan, bueno, ¿por qué comer del árbol del conocimiento nos provocó tanto sufrimiento? ¿Qué es el árbol del conocimiento? ¿A qué se está refiriendo? ¿Sí? Y aquí, por añadidura, van a venir las siguientes respuestas. ¿Cuál es la raíz espiritual de nuestra presencia en la tierra? ¿Cuál es la razón de ser del sufrimiento? ¿Sí? Entonces, vamos ahí. Bien. Entonces, aquí tenemos a Adán y Eva.
lo que se conoce religiosamente como nuestros primeros padres. Son nuestra alma general, es decir, nosotros provenimos de un alma general y se llaman Adán y Eva, sobre todo Adán. A mí me llama mucho la atención, yo no sé si sea casualidad, pero nosotros tenemos una cadena de ADN, que es como nuestra información genética, ¿sí? El ADN. Y curiosamente son la ADN, fíjate bien. ADN y Adán pues es nuestra alma general, es nuestro gen principal. A mí no se me hace que sea casualidad eso, ¿no? Nada más que como todavía no hemos unido ciencia y espíritu, por eso no encontramos esa concatenación, pero dice ADN y está muy relacionado con Adán. Entonces nosotros tenemos nuestra alma general, de ahí venimos, ¿sí? Y no había cuerpo. Cuando estábamos en esa dimensión que según la física cuántica es una dimensión diferente, es otro plano, no necesitábamos cuerpo, ¿sí? El cuerpo después se nos da después de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. O la serpiente, ¿sí? O la serpiente. La serpiente está muy relacionada con el conocimiento científico, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Sí? Es decir, es la dualidad. Cuando nosotros comemos la manzana, comemos de ese conocimiento sin espíritu. Es decir, antes de comer del árbol del conocimiento, nos fuimos el árbol de la vida, nos fuimos a comer del árbol del conocimiento. Es decir, comimos el conocimiento científico sin espíritu, y eso es lo más dañino que pueda haber en el mundo. ¿Sí? Después lo vamos a analizar esa parte. Entonces, quiere decir que tuvieron relaciones sexuales. A eso se refiere. Hubo un vínculo sexual entre esas entidades espirituales que Dios había creado previamente con nuestra alma general, ¿sí? Entonces, en ese vínculo sexual se inoculó la dualidad en nosotros, o sea, el bien y el mal, es decir, el mundo de los cambios. Nosotros sabemos que en este mundo el bien y el mal están mezclados. En todo está mezclado el bien y el mal. Es decir, si nosotros nos referimos, por ejemplo, a, a un delincuente, por ejemplo, los narcotraficantes en México. Generalmente estas personas sí hacen mucho daño, pero necesitan hacer el bien por otra parte para poder justificar su existencia. Es decir, hacen daño acá, pero regalan el dinero a la gente, qué sé yo. Sí, está mezclado el bien y el mal en muchas situaciones. Entonces, bueno, digo yo, ¿y si Dios sabía que esto iba a pasar? ¿Por qué pasó? O sea, si iba a desatar en una fatalidad, si iba a venir tanto sufrimiento, ¿por qué pasó? Entonces, nosotros decidimos venir aquí a superar esa dualidad. Venimos nosotros a superar el bien y el mal en nosotros mismos, ¿sí? Entonces, al momento de que nosotros decimos, hey, es que nosotros estamos aquí muy bien, no nos falta nada, ¿ok? Entonces vas a ir a la tierra, vas a ir a superar, vamos a hacer un trabajo de 6,000, 7,000 años hasta que ustedes superen el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y venimos aquí a sufrir. Pero lo que no sabemos es que tenemos dos posibilidades. O venimos a sufrir o venimos a conocer todo esto y superarlo y darle la vuelta. A conocer nuestra esencia divina, a conocer nuestra fuente de emanación y de esa manera le sacamos la vuelta a todo ese sufrimiento. Pero ¿qué pasa? Como no tenemos el conocimiento, por eso lo que todo el mundo está haciendo es vivir a través del sufrimiento. ¿Sí? Entonces, por eso está ahí.
El oponente, el mal, para eso está ahí. Está cumpliendo una función de entrenador en nosotros. Fue puesto para eso. Entonces, no es que el mal, el ángel de la muerte haya dicho, yo quiero ser Dios también, y lo haya arrojado Dios a la tierra y esté aquí trabajando de esa manera sin ninguna anuencia, sin ningún permiso. Tiene todo el permiso de Dios para hacer lo que está haciendo. Nosotros tenemos que foguearnos, crecer, madurar para poder vencer a ese oponente. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces tiene muchas caras, se mete por muchas partes. Pero como carecemos de este conocimiento, es que en lugar de nosotros vencerlo, pues él dice, pues está muy fácil. El ser humano es presa fácil de todas las tentaciones. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento. Y ahí estamos, tenemos ya casi 6,000 años aquí sufriendo. Sufriendo, sufriendo y sufriendo. Y ese es el piloto automático que estableció Dios. Podemos adelantar la redención, dice, pero depende de ti, hijo, depende de ti. Si tú te preparas, si tú conoces todo esto, si tú despiertas en tu conciencia y empiezas a cuestionar el estado de cosas y dices, ¿por qué sufro por esto? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué mis hijos son así? ¿Por qué mi esposo es así? ¿Por qué me pasa todo esto? ¿Por qué? Ah, bueno, ya empezaste a hacerte preguntas y Dios empieza a enviar las respuestas. ¿Quieres iniciar un camino de crecimiento, de superación de todos esos males? Perfecto, te voy a dar todo lo que necesitas. Pero si no es así, ahí está esa parte. El mal haciendo su trabajo. Se le ha concedido permiso y eso lo podemos encontrar en el libro de Job. Cuando dice Job, cuando está Job, que era muy feliz con todas sus posesiones, está Dios y el oponente están, dice, pues es que le has dado todo, ¿cómo no va a estar feliz? ¿Sí? ¿Cómo no va a estar feliz si le diste muchos hijos, les diste mucha riqueza, muchas posesiones? Quítale eso y te va a maldecir en tu propia cara. Dice, tienes el permiso, tócalo, pero no lo mates. Es decir, Dios le da permiso al oponente de hacer ese trabajo en nosotros para empezar ese proceso de crecimiento en nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando yo me empecé a dar cuenta de todo esto a través del estudio que empecé a hacer, de la autoindagación, de levantarme todos los días a las 3 de la mañana a orar, a meditar y a leer, lo que más sentí fue mucho temor, porque dije, he estado dormida casi 40 años y yo no sabía todo esto. O sea, qué perdedera de tiempo, ¿sí? Imagínate qué tal si me muero mañana y yo sin saber esto, ¿no? Entonces, empecé a buscar y a buscar y a buscar y decía, con razón. Pues es que cuando la serpiente o el mal se inoculó en nuestros primeros padres o en nuestra alma general, se metió toda esa maldad en nuestra alma general y al momento de que empieza a dividirse nuestra alma general y empieza a venir el ser humano aquí a la tierra a hacer ese trabajo de rectificación, nosotros venimos cargando con eso, con esas energías negativas y venimos aquí a superarlo. Esa es la razón. Nosotros venimos a hacer ese trabajo. Entonces, si ya tenemos conciencia para qué estamos sufriendo, ya no va a ser necesario el sufrimiento. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hacerlo de otra manera. Quiere decir que si yo tenía, por ejemplo, en el piloto automático en el que yo iba, ¿sí? Que iba a tener que sufrir un accidente muy fuerte, que a lo mejor eso me iba a sacudir mi conciencia y ya iba yo a empezar a ver las cosas de otra manera. Pero como empecé a conocer todo eso, ya no fue necesario el accidente. ¿Sí me explico? O sea, nosotros tenemos en nuestro poder la capacidad de cambiar nuestro propio destino con todo este conocimiento.
que no quiere decir que no haya problemas. No. Quiere decir que aunque esté sucediendo un Armagedón allá afuera, yo estoy en completa tranquilidad porque sé muy bien por qué y para qué sucede todo eso. ¿Sí? Entonces, todas estas preguntas se pueden explicar a partir del análisis profundo de todas estas, de todo lo que dice el Génesis. Entonces ya cuando dices, bueno, Dios creó primero en la oscuridad y después creó la luz. Y dice Dios, y vio Dios que era bueno. Ah, bueno, si es bueno, entonces ¿para qué está aquí? Empezamos a contestar todas esas preguntas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué manera podemos nosotros empezar a hacer esa transformación que necesitamos o empezar a hacer la parte que nos toca a partir de este conocimiento? O sea, puede ser, o sea, nosotros tenemos una alma y tenemos un cuerpo, ¿sí? Nuestra alma no puede estar en el mundo físico si no es a través del cuerpo. Nuestro cuerpo tiene esa gran función, permitirte estar aquí y hacer el trabajo que necesitas. Cuando me di cuenta que no es una carrera profesional, que no es un trabajo que me dé grandes ganancias, que no es una casa, que no es un carro, que no son esas metas las que a mí, las que me tienen aquí en la tierra, sino es otra, mucho más elevada y extraordinaria, ¿sí? Es cuando empieza un estado de felicidad constante, porque ya no es, ya mi forma de vivir ya no depende de lo finito, sino que hay algo infinito más allá, ¿sí? Entonces, si ya cobro conciencia de quién soy, a ver, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué? ¿De qué manera tengo yo que hacer este trabajo? ¿Sí? ¿De cuáles son esas virtudes que Dios me dio para que yo me ponga a trabajar aquí para Él? Porque somos sus cuidadores, somos sus guardas. ¿Sí? Entonces, a partir de todos estos elementos es que puede llegar ya ese cambio que tanto necesitamos. ¿Sí? Entonces yo estoy segura, Carla, que si tú has tenido contacto con este tipo de conocimiento, es porque tienes la gran capacidad de sistematizarlo y llevarlo a la práctica, porque créeme que no es mucha gente la que llega a esto. Y poco a poco va a ser porque se está dando un despertar de conciencia. Pero si tú has llegado, si tú anteriormente ya estuviste en algo así y estuviste frente a alguien que te pudo transmitir todo eso, entonces quiere decir que tu alma ya despertó, ya, tu alma ya despertó. O sea, bueno, nuestra alma siempre ha estado despierta, sino que nuestra conciencia siempre es la que se adormece, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos problemas más recurrentes a través de los cuales el oponente o el enemigo o la maldad te está haciendo ruido, te está diciendo, hey, hey, tienes que empezar o sea, que está haciendo su trabajo para ayudar está trabajando para el creador, porque el mal trabaja para el bien, definitivamente. Porque si está aquí para hacernos sufrir, para que ese sufrimiento nos lleve a la luz, es porque está trabajando para el creador, definitivamente. Nada más que como nosotros no despertamos en nuestra conciencia, es que el oponente se vuelve más nuestro enemigo, pero a medida que nosotros empezamos ese crecimiento y ese despertar y ese trabajo, él se vuelve nuestro defensor. Al final de cuentas, cuando empezamos a integrar nuestra parte oscura, él se vuelve nuestro aliado. ¿Sí? Entonces, todo esto a nosotros nos puede ayudar a identificar nuestra parte oscura en nosotros mismos. Y dice aquí, dice, y dijo Dios, sea la luz y fue la luz.
Vio Dios que la luz era buena y separó Dios entre la luz y la oscuridad. O sea, nosotros tenemos que saber cuál es esa parte negativa que nosotros tenemos en nuestro interior. ¿Sí? Ahí también hemos tenido que hacer estudios de astrología para poder entender todas estas cosas, porque según la astrología, los astros influyen en nosotros, ¿sí? Pero este conocimiento nos pone por encima de la influencia astral, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a gestionar todas esas negatividades o esa parte oscura que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos dentro el mal, nosotros lo tenemos inoculado, troquelado en nuestro ADN, está dentro de nosotros, no está fuera, está dentro. Esas fuerzas cósmicas, esas energías negativas que están allá arriba y están influenciando en nosotros, o sea, nosotros con este conocimiento podemos gestionarlas completamente, podemos gestionarlas. Entonces, si yo ya tengo identificado esa parte oscura, yo ya sé de qué pata cogeo, pues, ¿sí? Entonces, puedo empezar a integrar esa parte y me puede ayudar, y me ha ayudado a mí en ese sentido a superar mis limitaciones en muchos sentidos. Tanto así que estoy aquí, que me he atrevido a estar frente a la camarita y estar enseñando todo esto. No quería, les confieso, no quería hacer yo todo esto. Me daba a decir, no, ¿y cómo lo que yo tengo que decir? ¿Cómo le va a servir a otra persona? Yo creo que no es importante lo que yo tengo que decir, ¿no? Hay otros que ya lo están haciendo y me evadía. Y ahí están otra vez los problemas. Y ahí están, y ahí están. Y el cuchillito de palo, ese dicho de acá. O sea, y hasta que dices, ok, está bien, tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque ya son muchos avisos, ya son muchos. La artritis reumatoide no es una enfermedad muy bonita, que digamos. Es una enfermedad inflamatoria muy dolorosa que la tengo desde los 30 años. Es una enfermedad que nomás porque soy muy aguerrida no me he dejado caer, pero ya este nivel he tenido el factor reumatoide, sobre todo después del embarazo de mi segunda hija, el 900, o sea, ya para no poderme ni mover, ¿sí? Entonces, curiosamente, cuando estuve yo metida completamente en este estudio, mágicamente me dedico a esto y los dolores disminuyen. No me dedico a esto, no sé si sea psicológico. Y otra vez empiezan los dolores y empiezo otra vez y me siento súper bien. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que tengo que hacer. Es decir, el oponente está haciendo su trabajo para que yo salga a hacer eso que yo me estoy negando a hacer. ¿Sí? Entonces, de esa manera funciona. Y cuando ya comprendes cómo funciona, dices, está bien, tú y yo somos compas. Me voy a poner a trabajar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está sufriendo. Muchísima gente. Es decir, eh, eh, mucha gente que se está suicidando. Mis alumnos con tanta ansiedad que tienen que salir corriendo del aula, drogadicción. Digo yo, bueno, ¿a qué vine si no es ayudar a otros a sentirse bien, a sentirse felices? Que así como yo me siento tan en paz, tan a gusto, pues otros también puedan hacerlo, sentirse bien. ¿Para qué me sirve recibir todo esto si no lo voy a compartir? Entonces, después de conocer todos estos elementos, es muy importante saber decirle, hacer esa oración profunda, así una meditación que hice, y yo decirle, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero, esto, y empezar a trabajar en ello, ¿sí? Quiero hacer este cambio, necesito hacer este cambio. ¿Por qué? Porque la vida no es esto, no es lo material, es algo mucho más elevado. Salir todos los días, levantarme todos los días para hacer algo que jamás me había imaginado hacer. O sea, yo me acuerdo que
soy muy sensible ante las cosas del entorno, soy muy sensible, la violencia, los asesinatos, todo lo que tú sabes, Carla, que pasa aquí. Y yo muy en mi interior, yo le decía a Dios, ay Dios mío, ¿qué quieres que yo haga para terminar con eso? ¿Qué quieres? A mí me duele mucho eso, no puedo ser indiferente. Y la mejor manera, yo hasta ahorita, esto es lo que creo yo que debo de hacer, ¿sí? Si yo puedo acceder a este conocimiento, entonces tengo que ayudar a otras personas a que también accedan a ese conocimiento porque es la forma en que yo he logrado mi sentido de vida, ¿sí? Todos estos arquetipos, todas estas preguntas, toda esta información, ¿sí? Me ha dado ese sentido de vida. Saber que no pertenezco a este mundo, que estoy aquí porque necesito estar, porque tengo que hacer un trabajo de rectificación espiritual, que tengo que venir a refinarme, porque no es así como soy yo. Allá arriba hay una figura muy distinta de mí. O sea, tengo que parecerme a esa figura que está allá arriba. Entonces, que tengo que venir a trabajar, a ayudar a otros, ¿sí? Que tengo que ayudarles a trascender sus propias limitaciones, que si se sienten deprimidos, ayudarles a salir de la depresión. Todo eso tengo que hacer porque ya descubrí que lo puedo hacer. Estoy consciente de mis capacidades. Entonces ya no quiero, yo quiero que otros pues también lo reciban. Entonces, Carla, me gustaría que me dijeras si ya estás en ese proceso o si ya lo atravesaste o en qué parte estás. Ay, voy a llorar ahorita, yo creo. ¿Sabes qué? Ando muy emocionada, Marianita. Sí, Wow, no, no, no. O sea, yo ya esto que compartes, pues ya lo he escuchado y lo he experimentado. Uno de las cosas que te lo puedo explicar muy bien es, por ejemplo, tú que conoces a Aarón cuando estaba chiquito, ¿no? Que la disciplina, que no me hacía caso, que si la escuela, que si levántate, que si... Para mí era un sufrimiento porque yo por lo que tenía en ese momento de darle o darle buenos ejemplos o cosas, o sea, a lo que yo tuve, supongamos si me regreso en ese momento, o sea, yo creí ahí que estaba haciendo las cosas lo mejor que yo podía, ¿sí me explico? O sea, y, y, y me sentía sangoloteada, haz de cuenta como que jalaban las orejas, Carla? Como para que agarre la onda o como que, eh, pues, pues el universo o Dios me estaba hablando al oído, decir, hey, Carla, te estoy hablando. O sea, a través de esa experiencia, ¿no? Conforme pasaron los años, pues como que yo agarraba la onda y como que otra vez no, como que no estaba muy enfocada o a lo mejor no había abierto totalmente mi conciencia. Y te digo que mi hijo, pues no sé si ya te había comentado que le encuentro que marihuana y que anda en relación a las drogas. No, hombre, pues ahí sí fue que mira, así, una sangoloteada de una cosa dura viví, de desgaste, de ya no aguanto, ay, pensé lo peor en mí. Pero en ese preciso momento, Marianita, es cuando se me atravesaron personas, es cuando se me atravesaron experiencias, talleres, cursos, o sea, donde entendí esta parte de que era necesario para mí ese sangoloteo, Marianita, para abrir mi conciencia y a verme dentro de mí y empezar de verdad a ver la oscuridad esa que dices tú. O sea, para verme yo, pues, porque estaba muy aparapetada esa Carla de antes. ¿Me explico? O sí. sea, no sé. eh, y ahorita, en lo que te digo de llorar, es en el aspecto, ay, no te voy a mentir, Ira, que
hace como un mes más o menos, me involucré en unas clases, bueno, no, se llaman Madres en Oración, que es un grupo de Guadalajara de hace muchos años que sigo, ¿no? Pero en el aspecto de que en relación a estar unidas las madres que sufrimos a causa por los hijos, ¿no? Que andan mal los hijos o lo que sea. La cuestión aquí es de que me gusta a sentir esa parte interna cuando antes yo la pude haber ignorado, ¿no? Se me atravesó de esa manera. Y hace como 2 semanas se me atravesó otra situación en relación también a este rollo de meditación, de oración, de conocimiento también más interno y así. No lo llevé a cabo, como que no me hizo el clic, ¿no? Y ahorita, Marianita, con todo esto que me estás platicando y que me está haciendo como que repasar, ¿o sí me explico? Ah, muy bien. Aquí, después de haber analizado esta parte, o sea, nosotros hemos venido aquí al mundo con un propósito específico. Nosotros venimos a trascender la parte oscura que hay dentro de nosotros mismos a través de la práctica del bien o a través de la integración de esa parte oscura también, ¿sí? Entonces, si ya sabemos a qué hemos venido, por qué, de qué manera se dio todo este proceso, sabemos que no es nada más porque sí, es decir, esa supuesta transgresión fue algo completamente consensuado con nuestro creador, no fue que él no sabía, fue algo completamente consensuado. Nosotros prácticamente pedimos venir aquí para hacer ese trabajo de rectificación espiritual, de refinamiento, ¿sí? Y para eso son los defectos de carácter, para eso son esos que en religión se les llama pecados capitales, para eso son como capas, o en hebreo se les llama clipot, es decir, están adheridas a nosotros para que nosotros las vayamos quitando, ¿sí? Entonces, nuestra presencia en la tierra se debe a eso, ¿sí? Entonces, ahí podemos contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es la razón de ser del sufrimiento? Es precisamente llevarnos al fondo del dolor para que podamos resurgir, ¿sí? Entonces, ¿y en qué se manifiesta esa parte dolorosa en la que nosotros hemos venido aquí? Dice aquí, les voy a compartir, dice, entonces el eterno Dios dijo a la serpiente, ¿por qué has hecho esto? Le dice, maldita eres tú entre todas las bestias y de todos los animales del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente, perdón. Y te aplastará la cabeza mientras tú le morderás el talón. ¿Sí? Aquí está la razón de ser de por qué somos más las mujeres las que buscamos unas respuestas a los conflictos existenciales, al sufrimiento, a la tormenta. Generalmente somos las mujeres las que siempre andamos buscando las respuestas porque somos nosotras las que vamos a ayudar a nuestras parejas o a la otra persona a superarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotras fuimos las que iniciamos, nosotras empezamos, bíblicamente nosotras comimos del árbol del conocimiento y después le dimos a Adán. Entonces a través de nosotros empieza ese proceso de rectificación espiritual y por eso la mujer va mucho más adelante que el hombre, porque viene a ayudarle también en su proceso. Pero obviamente los que quieran dejarse ayudar,
¿sí? Porque hay muchos que no quieren, están en un proceso de infantilismo, de una actitud muy pueril. Entonces, ¿en qué se manifiesta este defecto? ¿En qué se manifiesta? En la falta de madurez del hombre, ¿sí? La falta de madurez del hombre y esa necesidad de las mujeres de bajarse a ese nivel para poder encajar con la pareja, ¿sí? Y ahí viene otra de las profecías que están aquí, que dice, a la mujer dijo, aumentaré tu dolor y tu preñez, con dolor darás a luz hijos, ¿sí? Hacia tu marido será tu deseo, mientras que él te dominará. Dice, hacia él será tu deseo, mientras él te dominará. O sea que la historia tan repetida de mujer no valorada y maltratada por el esposo es una manifestación de este cortocircuito, de esta no rectificación espiritual, que era lo que hablábamos ahorita, Carla. O sea, cuando te decía, yo ya terminé mi proceso, o sea, yo ya no voy a vivir esta profecía, yo ya no. ¿Por qué? Porque ya la trascendí. Las mujeres que todavía están en eso es porque están todavía viviendo esta parte, ¿sí? Donde todavía están añorando, están queriendo formar una familia, están queriendo formar una pareja y no pueden porque el hombre no ha madurado. Es parte de esta transgresión, supuesta transgresión que está aquí, todo lo que deriva, ¿no? Entonces, si esto es algo global, porque si tú te das cuenta, Carla, esto que está aquí dice, hacia tu marido será tu deseo mientras que él te dominará. ¿Cómo está la mujer en Medio Oriente? ¿Cómo está? Es una mujer seriamente maltratada. Si te vas a Malasia, Bangladesh, si te vas a África, yo le doy gracias a Dios de haber nacido en este país, de verdad. Porque ellas están en un proceso de rectificación espiritual muy parecido a lo que está aquí. Entonces, si te das cuenta, ¿sí? Si te das cuenta, no, o sea, es mucho trabajo el que hay por hacer. Muchísimo. Cuando la mujer despierta en su conciencia, ¿sí? Va a dejar de vivir esta parte, este sufrimiento que tiene que realizar, pero tiene que trascenderlo a través de su trabajo de refinación. Lo tiene que trascender. Y va a llegar el momento que va a decir lo mismo que yo ya dije, hasta aquí, yo ya no voy a vivir esto más. O sea, ya no lo necesito. ¿Por qué? Porque ya toqué el fondo que tenía que haber tocado y ahora estoy en ese proceso, ¿sí? De salida. Yo ya salí de esa esclavitud. A mí ya no se cumple esta parte que se está diciendo, esta maldición que dice nuestro creador a la mujer. O sea, no es que Dios nos haya condenado, nosotros venimos a rectificar de esa manera. Nosotros elegimos venir a rectificar de esa manera. Y somos valientes y somos como héroes aquí, porque no es fácil la vida en este planeta, no es fácil la vida en la tierra. Entonces, este conocimiento, mira, este libro, que lo hemos tenido tanto tiempo aquí, que nomás lo tenemos de adorno en nuestras casas, que pensamos que solo son historias, pues realmente ahí está como nuestra caja de herramientas para para hacerle frente a todas esas cosas derivadas de todo este proceso que tenemos que venir a vivir aquí a la tierra. Entonces, Marianita, ¿me puedes vale. decir otra vez el párrafo? ¿Cómo dice exactamente? ¿Cómo? El párrafo, ¿cómo dice exactamente? Dice, el de la mujer, ¿verdad? Lo que le dice a la mujer, dice, a la mujer dijo, aumentaré tu dolor y tu preñez. Con dolor darás a luz hijos. Hacia tu marido será tu deseo, mientras que él te dominará. Eso está
En Génesis 3, versículo 16. ¿Sí? Y al hombre también no le va tan bien, ¿eh? ¿Por qué? Porque después dice, y Adán dijo, porque has oído la voz de tu mujer y comiste del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa. Con esfuerzo comerás de ella todos los días de tu vida. Dice, con esfuerzo comerás de ella todos los días de tu vida. O sea, tienes que trabajar, ni modo, a talonear, porque si no, no vas a tener para comer. Dice, espinos y cardos para brotar, hará brotar para ti y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra que de ella fuiste tomado. Porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Eh? O sea que tampoco no le va bien al hombre. O sea, nosotras no somos las únicas que sufrimos. O sea, también es difícil para el hombre, trae una carga muy fuerte que tiene también que trabajar. Dice, con esfuerzo comerás de ella. O sea, ese sometimiento al trabajo extenuante, de trabajar 8 horas, y antes no, cuando eran esclavos trabajaban de sol a sol, ¿eh? Poco a poco se han ido quitando grilletes. Ahora son 8 horas. Tienes que trabajar 8 horas y tienes que mantenerte y luego si te casas, pues mantener a la familia, ¿sí? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, o sea, hasta que mueras estás destinado a trabajar duro para poder que comas de ahí, ¿sí? Pero esas maldiciones, por decirlo de alguna manera, o profecía, ¿sí? Son, como les decía, son medios de ascensión, son medios de ascensión, son cargas que se nos pusieron para nosotros empezar nuestro proceso de ascenso, ¿sí? Esas cargas son lo suficientemente pesadas para despertar tu conciencia o bien para que duermas más todavía. Porque como lo vamos a analizar en la siguiente, en el libro de Éxodo, cuando los hijos de Israel estaban en la esclavitud en Egipto, eran asediados con las cargas excesivas de trabajo. Pero eso es una metáfora. Eso está hablando de una esclavitud. Eso es algo muy actual. Nosotros tenemos muchísimos grilletes invisibles que se reflejan en nuestro trabajo, en nuestras creencias, en nuestros paradigmas. Entonces, pero están ahí porque necesitan estar, porque hasta que si nosotros despertamos, entonces esos grilletes se van a ir quitando poco a poco. Yo como historiadora, que conozco el proceso por el cual ha atravesado la humanidad, me he dado cuenta que realmente sí se han ido quitando esos grilletes. O sea, actualmente no nos podemos ni imaginar cómo es que andaban con cadenas en los pies y en el cuello los esclavos trabajando de sol a sol, o cómo trabajaban los niños en las fábricas y morían ahí por todas las condiciones en las que vivían. Actualmente es distinto. O sea, muchas cosas que ahora nos parecen inconcebibles que se vivieron y que ya no vivimos. Por supuesto que ha sido todo un proceso, porque en la medida que el ser humano despierta o duerme en su conciencia, ahí va a estar esa carga. Ahí va a estar hasta que nosotros despertemos. Aquí están, esas son las bases bíblicas para el crecimiento personal. Entonces, dice acá, ¿qué pasa? No, o sea, ¿qué nos estamos jugando aquí? ¿Sí? ¿Qué nos estamos jugando aquí? Nos estamos jugando aquí la eternidad. Nosotros venimos aquí a hacer este trabajo de refinamiento porque venimos a jugarnos, a ganarnos la eternidad. Nosotros no morimos, o sea, nosotros morimos físicamente, nuestro cuerpo muere, pero nuestra alma se va otra vez de donde viene. Entonces, ya va ante Dios otra vez nuestra alma
y se hace ese recuento, a ver, ¿y realmente te mereciste la eternidad? Vamos a ver todo lo que hiciste, ¿no? Pues resulta que incrementó el problema. O sea, que el alma no pudo hacer su trabajo porque el ego no lo permitió, se le hizo más caso al cuerpo que al alma, y ahí viene el alma otra vez a reencarnar. Se reencarna en otro cuerpo. Por eso es muy importante que las mujeres no abortemos, porque si abortamos estamos impidiendo que vengan almas a hacer su trabajo aquí en la tierra, no por otra cosa, ¿no? No por cuestiones conservadoras, sino porque tiene un sentido. O sea, el embarazo, nosotros traemos a esas almas de otra parte y se quedan en nuestro vientre y gracias a eso vienen a la tierra. Es un gran trabajo el que hacemos también. ¿Mm? Entonces, es un gran trabajo. Entonces, ¿qué nos estamos jugando aquí? Eso viene ya después en el mismo capítulo, pero en el versículo 20. Dice, entonces llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, porque ella fue la madre de todo humano viviente. E hizo el eterno Dios para Adán y su mujer túnicas de piel. Es decir, ya les dio el cuerpo, ¿sí? Y los vistió, nos dio cuerpo, nada más que está en metáfora, mande. Una pregunta. Ok, ok. Entonces, cuando se come la manzana, se puede decir, todavía no tenía el cuerpo. Eso fue lo que nos dio la facultad ya de ponernos un cuerpo, porque como empezamos a vivir bajo el deseo, ¿sí? Ya el cuerpo fue necesario, ya es una manera ya fue necesario que nosotros nos invistiéramos de un cuerpo, ¿sí? Mm, Fue todo ok. un proceso, fue todo un proceso. O sea, Sí, fue sí, lo sí, que nos sí. llevó a que Dios nos pusiera, nos diera esas vestimentas, como dice aquí, vestimenta de piel, pero no dice les creó el cuerpo, no, pero dice No, 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 sí. Ok. les dio una No, sí. vestimenta de piel. Entiendo la metáfora. Sí. Sí, Solo que ajá. creía que era al revés. La manzana fue después de No, crear el cuerpo. no, Bueno, pues. primero fue comer del árbol del conocimiento, ¿sí? Ajá, Y por eso fue necesario ya después ponernos, o sea, ya nos dio el cuerpo, ya nos dio la ajá, vestimenta de piel, ajá, ¿sí? ajá, ¿Para sí. qué? Para venir aquí al mundo a hacer este trabajo. Ok, sí, sí. Entonces, dijo el eterno Dios, he aquí que Adán es como uno de nosotros que conoce el bien y del mal, ¿sí? Pero ahora no sea que extienda su mano, dice, y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. O sea que Dios ya nos tenía preparada la vida eterna, así, es decir, ya nos tenía ya muy a gusto, pero nosotros dijimos, no, vamos a merecer toda esta belleza, vamos a merecerla. Ah, muy bien, bueno, pues te voy a crear todo un juego. Vas a ir allá y vas a ir a sufrir. ¿Quieres? Sí, vamos a hacerlo. Nosotros decidimos hacer esto. Nosotros lo decidimos. No es que Dios nos tenga aquí sufriendo. O sea, ¿estaríamos hablando de un Dios sádico? Por supuesto que no. Esto es algo necesario. Entonces dice, pero ahora no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. O sea que lo que estamos nosotros haciendo en este momento es comer del árbol de la vida. Todo este conocimiento de lo divino es comer del árbol de la vida, porque nos está asegurando, nos está dando la pauta para que nosotros estemos mereciendo la eternidad. O sea, ok, ya viviste en automático, quieres de este conocimiento o sea, quieres la vida eterna, bueno, pues tienes que acceder a este conocimiento, ¿sí? Conocer todo esto es conocer, es tener el árbol del conocimiento. Es algo extraordinario, o sea, ya que tomas conciencia de lo que significa. Entonces, de alguna manera lo que han dicho las religiones, o sea, acerca de la eternidad, o sea, de que nosotros van a venir por nosotros y nos van a llevar y ya se va a acabar todo esto, tiene algo de cierto esto. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en el que se va a terminar
este trabajo, tiene un tiempo específico, Dios, para todo esto. Tiene un tiempo. Entonces, el mundo venidero, la llegada del Mesías, todo eso tiene una razón de ser. O sea, cuando el ser humano complete este proceso, cuando todo el mundo conozca su razón de ser en la tierra y sepa para qué vino y empiece a trabajar en pos de ello, entonces quiere decir que ya se completó el trabajo. Ya se completó. Y si la persona ahorita, por ejemplo, si tú ves allá afuera y ves el sufrimiento y ves que todo el mundo está en automático, y si no despiertan, van a morir y van a tener que volver hasta que lo completen. Hasta que lo completen. Entonces, esa idea de que ahorita no lo hice y me voy a ir al infierno, no. Voy a tener que volver. Dios tiene todo ya configurado. Dios lo tiene configurado de esa manera. Entonces, fíjate bien, ya cuando entiendes tú el mecanismo de la reencarnación, te das cuenta de por qué mucha gente pasa lo que pasa. ¿Sí? Pero ahorita no me voy a meter con eso porque es un tema muy profundo, muy serio. Necesito darle su lugar al tema de la reencarnación. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Porque hasta aquí, hasta donde habla acerca del árbol del conocimiento, acerca de la eternidad, ¿sí? Es hasta donde podemos llegar hasta ahora. Ya mañana vamos bueno, la siguiente clase que es la vamos a tener creo que el sábado, ¿verdad? La vamos a tener, vamos a ver otros aspectos del Génesis que también nos contribuyen en este proceso, pero hasta ahorita ya hemos contestado por qué y para qué estamos aquí, cuál es la raíz espiritual de nuestra presencia en la tierra, cuál es la razón de ser del sufrimiento, por qué existe el mal, ¿sí? ¿Cuál es la función del mal? A ver, no puedo poner aquí. Ajá. ¿Cuál es la función del oponente? ¿Sí? ¿En qué consiste el árbol del conocimiento del bien y del mal? O sea, la dualidad, el mundo de los cambios, y el mundo donde el bien y el mal están mezclados. Entonces, todo eso nos puede ayudar ya a tener un poco de enfoque, de dirección de por qué y para qué estamos aquí. Porque cuando el ser humano descubre para qué está en la tierra, todo cambia. Todo cambia. Si tú, por ejemplo, Carla, te sientes feliz en eso que haces de trabajar con los problemas de adicción de las personas, si tú ahí sientes que ahí está tu función, ¿has sentido depresión? No puedes deprimirte, no Para puedes. nada, no, No puedes nada. deprimirte. Entonces, Eh, es muy probable que tú puedas ayudar a otra gente con la que estás trabajando esto, pero también que le agregues la cuestión espiritual, porque es sí, indispensable. Es indispensable que sí. lo hagas.